Buenas tardes, mi nombre es la doctora Giselle Cigarro Velázquez, soy médico adscrito al servicio de ultrasonido del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eh, un agradecimiento al comité organizador al 11º Congreso Internacional de Ultrasonido Vascular. Y bueno, esta tarde vamos a platicar sobre la evaluación ultrasonográfica de las complicaciones en el injerto renal. Es muy importante que como médicos radiólogos nosotros estemos familiarizados con la evaluación ecográfica del injerto renal, así como llevar un protocolo adecuado para la evaluación del seguimiento, tanto en el posoperatorio inmediato como a través del tiempo y poder diagnosticar de forma oportuna todas las complicaciones que se pueden dar. Como sabemos, el trasplante renal es la alternativa terapéutica de elección para los pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que les va a conferir una mejor calidad de vida y una supervivencia mayor a largo plazo en comparación con otros métodos sustitutivos, como puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Es importante que nosotros, cuando nos soliciten este tipo de estudios, preguntemos cuál fue la técnica quirúrgica, si hubo alguna eventualidad, cuántas arterias se anastomosaron. Esto con el fin de llevar un seguimiento más adecuado y dirigido hacia la técnica quirúrgica que se hizo o si hubo alguna complicación. Como sabemos, el injerto renal puede ser tanto de donador vivo relacionado como de donador cadavérico. Generalmente se coloca en las fosas ilíacas. En este caso siempre es preferible como primera opción la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque tanto la arteria como la vena ilíaca en este sitio están de una forma más superficial y más horizontal. Esto quirúrgicamente pues confiere mayor facilidad para las anastomosis. En caso de que haya alguna arteria polar o accesoria, generalmente dependiendo de la distancia que esté con la arteria renal principal y el calibre, generalmente se hace una unión, se dice que es en escopeta, con alguna plastía de arteria hipogástrica. Pero si en caso dado de que sean de diferente calibre, pues ya se llega a anastomosar de forma directa la arteria ilíaca externa. Generalmente, como les decía, se anastomosa a la arteria ilíaca externa y a la vena ilíaca externa. A veces se puede hacer en dos modos, tanto en anastomosis términos terminales, que es menos usada, como la mayor usada, que es la término lateral. En pacientes con injerto renal de donador cadavérico se puede llegar a hacer un parche de aorta para mayor perfusión, porque como sabemos, el injerto renal de donador cadavérico pues tiene un tiempo de isquemia más prolongado. Ahora, en cuanto a la unión uretero-vesical, generalmente se hace en el borde superolateral de la vejiga a través de una neocistostomía, hacen un canal mucoso a través del orificio de esta zona, con el fin de que se haga un efecto de válvula, por así decirlo. Algunos cirujanos generalmente pueden colocar en los primeros 15 días algún catéter doble J, esto con el fin de ferulizar la anastomosis, evitar dehiscencias de la misma, y es importante que se retire después de 15 días para evitar infección. Es importante tener en cuenta también que en los primeros días pues va a haber un reflujo vesicoureteral, el cual es normal. Bueno, como sabemos, el ultrasonido es el método de imagen de elección en el seguimiento del trasplante renal, tanto en el periodo posoperatorio como a largo plazo, ya que, como sabemos, el ultrasonido es un método inocuo que no
produce radiación, es portátil, es de bajo costo y bueno, aparte de conferir todo lo que es la evaluación diagnóstica y también de complicaciones, también nos ayuda en la resolución de las complicaciones, tanto agudas como crónicas, ya sea drenajes de colecciones o incluso guía para las biopsias para la evaluación del rechazo renal crónico. ¿Qué vamos a usar? Bueno, generalmente usamos transductores de alta resolución convexos. También podemos usar transductores matriciales o vasculares, esto con el fin de la evaluación más focalizada de alguna lesión o de la evaluación de la vasculatura a nivel distal. Es importante que nosotros, aparte de la evaluación en tiempo real, pues también utilicemos las demás herramientas como es el Doppler color, el Doppler pulsado, el Doppler poder o profundidad. Este nos ayuda generalmente en la evaluación de la vasculatura más distal. Y bueno, en caso dado de que tengamos el equipo, en este caso el G, pues también el B-Flow nos ayuda sobre todo a la vasculatura más periférica. Podemos hacer también reconstrucciones en tercera dimensión. Es importante que nosotros también evaluemos en escala de grises lo que es el tamaño y la forma del injerto. Hay que recordar que en los primeros meses el tamaño renal va a aumentar en aproximadamente, se va a hipertrofiar a un 30% de lo que es un tamaño normal y en algunos casos se puede quedar como lo manejaron. Los bordes generalmente deben de ser lisos, puede haber lobulaciones fetales que son completamente normales, hay que evaluar la ecogenicidad del injerto, tiene que ser una ecogenicidad homogénea, siempre evaluar la presencia de lesiones ocupantes, la diferenciación córtico-medular es importante, tenemos que ver bien delimitada lo que es la corteza y la médula, el borde de las papilas y sobre todo también la evaluación de la vía excretora, si hay alguna obstrucción, si hay litos. Eso es en escala de grises, como podemos ver en estas imágenes, en este ultrasonido de injerto renal en fosa ilíaca derecha, en cortes longitudinales y transversales en escala de grises. Bueno, vemos este injerto renal de forma normal, ovalada, la ecogenicidad del injerto es homogénea, la diferenciación córtico-medular se encuentra presente, la evaluación del seno renal debe de ser adecuada, sin presencia de dilataciones. Hay que medirlo tanto en los dos ejes para sacar un volumen. Y bueno, ya con el Doppler color podemos evaluar lo que es la vasculatura y la permeabilidad de los segmentos anastomósticos, tanto en las arterias ilíacas como los segmentos más corticales intraparenquimatosos. Hay que recordar bien la anatomía vascular del riñón, siempre recordando que de la arteria principal renal, pues salen o se segmentan lo que son las arterias segmentarias, tanto interpolares como polares superiores e inferiores, y bueno, de estas salen las arterias arcuatas que rodean las papilas, y de ahí las arterias más corticales. En el Doppler color también es importante la evaluación del comportamiento del flujo. En los primeros días generalmente pues vamos a encontrar un flujo turbulento debido al edema de la anastomosis. Esto se traduce en un mosaico de color. Esta condición generalmente se tiene que ir regulando conforme el edema de la anastomosis va bajando. Y después lo normal es encontrar un flujo no turbulento. Aquí en estas imágenes de ultrasonido, en tres modalidades, podemos ver en Doppler color, Doppler poder y B-Flow. Estas tres modalidades nos ayudan a ver la permeabilidad del injerto renal. Es importante ver la permeabilidad tanto en los segmentos iliares como la vasculatura intraparenquimatosa tiene que ser adecuada tanto a nivel interpolar como de ambos polos. Y bueno, como les decía, la modalidad B-Flow y Doppler poder nos ayuda a la evaluación de la vasculatura en los segmentos más distales.
Y como les decía, el uso de transductores matriciales vasculares generalmente nos ayudan a la evaluación más focalizada, sobre todo de la vasculatura cortical. Esto es de, entre mejor vascularizada a nivel cortical esté, es de mejor pronóstico a largo plazo, sobre todo de la perfusión renal. Podemos hacer reconstrucciones en tercera dimensión. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer la valoración en Doppler pulsado? Bueno, tenemos que ver la morfología espectral tanto de la arteria como de la vena. ¿Cómo va a ser esa morfología? Bueno, en la arteria renal generalmente va a ser un espectro de baja resistencia con un componente diastólico continuo que va de más a menos. La velocidad, ¿qué velocidad? Entre 80 y 150 centímetros sobre segundo en los segmentos anastomóticos. Es importante tomar en cuenta que en las primeras semanas del posoperatorio, pues esta velocidad puede aumentar. Sin embargo, no va a haber una repercusión hemodinámica distal que nos oriente hacia una estenosis. Más adelante vamos a evaluar esta complicación. Sin embargo, el hecho de que aumente en los primeros días, pues se debe a la edema de la anastomosis y no precisamente a una estenosis. ¿Sí? Es importante también evaluar el flujo de la arteria ilíaca, ¿sí? Para correlacionar el flujo de la arteria ilíaca con el de la arteria renal, que no debe de exceder más de 2 veces el flujo de la arteria ilíaca. Sí, pero generalmente entre 80 y 150 centímetros sobre segundo en los segmentos anastomóticos es lo adecuado. Después, un índice de resistencia aproximadamente normal entre 0.55 y 0.75. Se dice que un índice de resistencia mayor o igual a 0.8 pues se considera patológico. Sin embargo, es importante puntualizar que el índice de resistencia por sí solo no es específico para dar un diagnóstico de rechazo renal. ¿Sí? Ya que este índice se puede alterar por múltiples causas. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna colección periférica al injerto de mayor tamaño que va a comprimir el injerto renal, este índice de resistencia va a aumentar. Si incluso el médico que está realizando el ultrasonido comprime de forma externa el injerto, también este índice de resistencia va a aumentar. Entonces, como único dato tomar el signo de resistencia, pues nos puede dar falsos positivos. Sí, siempre es importante, aparte del índice de resistencia, analizar la forma del espectro, el contexto clínico, para dar un diagnóstico más certero. El índice de pulsatividad debe ser menor de 1.8. Y bueno, ¿cuál va a ser el espectro de la vena? Bueno, va a ser un espectro monofásico continuo con fasicidad conservada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser ondulante conforme está la respiración del paciente. Aquí en estas imágenes vemos la morfología espectral arterial normal. Como les decía, es un espectro sistólico de baja resistencia con una componente diastólico continuo que va de ir de más a menos. Esta morfología espectral debe de conservarse en todos los segmentos renales, tanto en la arteria como en los segmentos arteriales parenquimatosos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, acá en esta imagen, en la evaluación de arterias interpolares, pues se correlaciona el mismo morfología espectral, debe de ser igual. Y bueno, ya como les decía, el espectro de la vena es un espectro monofásico continuo con la fasicidad conservada. Si está en mucha proximidad con la arteria, pues este espectro ondulatorio pues va a concordar con la arteria. Ahora sí, entrando de lleno de las complicaciones, tenemos que existen todo lo que son las complicaciones médicas. En este rubro se abarcan todo lo que son complicaciones de rechazo inmunológico, el rechazo crónico, el rechazo agudo, la necrosis tubular aguda, el rechazo medicamentoso también.
Y bueno, están también las complicaciones quirúrgicas o inherentes al procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, todo lo que son las colecciones periféricas al injerto, y de ahí tenemos las urológicas, dehiscencia de la anastomosis ureterovesical, y también todas las complicaciones derivadas a nivel vascular, como son estenosis o trombosis. Dentro de las complicaciones quirúrgicas tenemos las urológicas, dentro de ellas está la hidronefrosis, el escape de la orina, generalmente que se debe a la disencia de la unión ureterovesical, todas las colecciones periféricas, como el linfocele, el absceso, el hematoma, el urinoma, ¿sí? Y bueno, comenzando con estas, de forma rápida, tenemos lo que son las complicaciones urológicas. La hidronefrosis es una de las complicaciones más comunes. Como les decía, hay que tener en cuenta que en el periodo posoperatorio inmediato, los primeros días, va a haber un reflujo ureterovesical que es normal. Pero siempre ya en la evaluación posterior, en la evaluación crónica del injerto, bueno, siempre hay que buscar si hay alguna obstrucción. Estas obstrucciones del sistema colector pueden ser tanto por lesiones extrínsecas, ya sea por alguna colección que esté obstruyendo la unión uretero-vesical o alguna parte del uretero, o alguna brida también que puede ocasionar este tipo de obstrucción, o obstrucciones internas dentro de la luz del sistema colector, como son cuando hay algún sangrado, la presencia de coágulos, infecciones micóticas que también pueden hacer algún tapón de hongos. En la necrosis papilar, pues tenemos que hay un gran desprendimiento a nivel celular que puede formar un tapón, la presencia de litos o tumores del tejido epitelial. Y bueno, como les decía, en estas imágenes se puede observar un injerto renal en escala de grises, en cortes longitudinales y transversales, en donde vemos la dilatación moderada del sistema colector, en donde ya hay una pérdida parcial de la morfología papilar, pero vemos hacia la luz de la pelvis y del uretero, pues gran celularidad, ¿no? Que puede estar formando un tapón. Es importante la evaluación con Doppler color para descartar la presencia de alguna lesión ocupante del urotelio. Otro tipo de complicaciones está el linfocele, que es una de las colecciones más comunes. Generalmente son asintomáticas, sin embargo, dependiendo del tamaño, pues se van a volver sintomáticas por compresión, ¿no? Aparece generalmente entre la cuarta y la octava semana post-trasplante. Y bueno, aquí podemos ver que ecográficamente estas son colecciones anecoicas que a veces pueden contener algunos septos finos, como en estas imágenes de este injerto renal. Vemos a nivel periférico hacia la zona interpolar y de polo inferior una pequeña colección anecoica con algún septo. ¿Sí? Aquí en este caso, bueno, son colecciones muy pequeñas que se pueden resolver de forma conservadora. Sin embargo, también cuando es una colección muy grande, como en este caso, vemos en este injerto, en escala de grises, bueno, vemos una gran colección que está ocasionando compresión del parénquima tanto a nivel interpolar como en el polo superior. Puede ocasionar también cierto grado de hidronefrosis si es que está comprimiendo mucho. Y bueno, la aplicación de doble color pues son colecciones que no tienen vascularidad. Ahora, el urinoma, ecográficamente, pues va a ser indistinguible del linfocele. Son colecciones de tejido, de líquido anecoico. Como en este caso vemos una gran colección que se encuentra entre el injerto renal y la vejiga, que está adyacente al uretelo y le está confiriendo cierta compresión y una secundaria hidronefrosis, ¿sí? Pero como les decía, son colecciones que, como el linfocele, pues son prácticamente indistinguibles. Ahora, los hematomas
confieren aproximadamente un 9% de todas las complicaciones. Son colecciones de tamaño variable, compuestas generalmente de septos y múltiples secos, pero que va a cambiar conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Como sabemos, un hematoma agudo pues se va a ver ecogénico, y conforme se va organizando el paso del tiempo, pues se va licuando y se va haciendo más anecoico. Puede conservar sus septos y los detritus. En estas imágenes vemos un injerto renal en escala de grises, vemos esta colección periférica, pericapsular, vemos que es una colección de bordes mal definidos, sin embargo, de contenido anecoico con múltiples septos y abundantes detritus en su interior, ¿sí? La cual a la aplicación de doplicolor pues no presenta vascularidad. Esto es un hematoma pericapsular pequeño, por así decirlo. Sin embargo, como entre más crónico se haga, pues se va licuado el contenido, pero puede conservar sus septos. Ahora, la resolución de estos hematomas, dependiendo de la localización, pues puede ser con drenaje percutáneo guiado por ultrasonido, o en dado caso de que esté muy septado, pues ya la resolución sería pues quirúrgica. Ahora, los abscesos, pues son colecciones, igual con ecos múltiples, pero aquí la diferenciación pues, podría ser que estos ya presentan niveles líquidos-líquidos o líquido-aire. Su resolución, también dependiendo del tamaño y de la localización, pues es el drenaje percutáneo. Y bueno, ya en dado caso de que no sea accesible, pues ya se resuelve quirúrgicamente. En estas imágenes vemos un paciente que nos ingresa al servicio con un cuadro de fiebre, piuria y tumefacción en el sitio del injerto. A la exploración ecográfica, pues vemos esta colección intraparenquimatosa a nivel interpolar, la cual es de contenido líquido con abundantes detritus y septos gruesos, ¿sí? La cual a la aplicación de doppelcolor pues no presenta vascularidad. ¿Sí? Esto pues ya con el contexto clínico pues podemos inferir que es un absceso. Aquí en otro ejemplo vemos ya por tomografía, vemos lo que les decía, que estos abscesos pues ya pueden tener niveles hidroaéreos. Vemos dos colecciones, una adyacente al injerto, que incluso está comprimiendo parte del mismo, que tiene igual un nivel hidroaéreo, junto con otra gran colección también periférica al injerto, que incluso ya tiene una fistolización hacia tejidos blandos y que como la otra, pues ya tiene niveles hidroaéreos. Ahora, dentro de las complicaciones vasculares que también son inherentes al procedimiento quirúrgico, bueno, estas abarcan de un 3 a un 15% de todas las complicaciones, y tenemos que de las más comunes pues es la estenosis de la arteria renal, de ahí las fístulas arteriovenosas, los endoaneurismas o las trombosis del injerto, ya sea trombosis arterial o trombosis venosa. En cuanto a la estenosis de la arteria renal, vemos que es una de las complicaciones vasculares más frecuentes, abarcando aproximadamente un 5%. Estas generalmente, dependiendo del grado de estenosis, pues generalmente el paciente puede presentar hipertensión de difícil control. Hay que recordar que para el diagnóstico de una estenosis de arteria renal, esta se da generalmente después de 90 días del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Todo lo que sea antes de los 90 días, pues generalmente se debe a edema de la anastomosis, ¿sí? Generalmente las estenosis distales son más largas y estas sí son secundarias a la hiperplasia de la íntima, pero como les decía, se da aproximadamente después de 3 meses de la realización del injerto. Y bueno, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar vamos a encontrar tanto datos en Doppler color como a nivel espectral. Siempre es importante evaluar
la arteria renal, y también los datos indirectos que nos da las estenosis a nivel del flujo distal, a nivel del parénquima. ¿Sí? ¿Qué vamos a evaluar en Doppler color? Bueno, vamos a ver un flujo turbulento que se traduce, como sabemos, en mosaico de color, un flujo turbulento postestenótico, ¿sí? Muy localizado, sobre todo a nivel de la anastomosis. Y bueno, ya al análisis espectral podemos ver velocidades mayores de 200 a 300 centímetros sobre segundo, ¿sí? Y bueno, ya a nivel parenquimatoso, pues vamos a encontrar todos los datos indirectos de una estenosis, ¿sí? Aquí el índice de resistencia puede estar disminuido o ser menor de 0.5. La clásica morfología tardus, ¿sí? Sobre todo a nivel de las arterias distales. Como sabemos, la morfología tardus pues es una aceleración lenta del pico sistólico con un aplanamiento de este pico, ¿sí? Va a haber un índice de aceleración menor de 3 metros sobre segundo o 300 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? El tiempo de aceleración también va a estar aumentado, va a ser mayor de 0.07 segundos. Y bueno, dependiendo de todos estos datos, podemos inferir más o menos de cuánto es nuestra estenosis. ¿Sí? Si vemos un aumento de velocidad picosistólica a nivel de la anastomosis, sin embargo, vemos el índice de resistencia a nivel distal normal, no hay presencia de tardus pardus, el índice de resistencia no está alterado, y sobre todo, recordemos, es menor a 90 días, bueno, podemos inferir que puede ser un edema de la anastomosis o la estenosis es menor del 50%. Sin embargo, cuando vemos un aumento muy importante de la velocidad picosistólica, si mayor a 300 centímetros sobre segundo, y aparte vemos todas estas alteraciones a nivel distal, el índice de resistencia aumentado, presencia de morfología pardus tardus, ¿sí? Pues ya no podemos inferir que esta estenosis es mayor del 70%. Aquí en estas imágenes de ultrasonido podemos ver el aumento importante de la velocidad pico sistólica. En este caso tenemos por arriba de 454 centímetros sobre segundo, ¿sí? Ya a nivel distal, lo que les decía, el tiempo de aceleración va a estar disminuido, menor de 300, aquí tenemos 122, ¿sí? Y el índice de resistencia también va a estar disminuido. Aquí lo que les decía a nivel del Doppler color, pues vemos este flujo postestenótico traducido como un mosaico de color, que al análisis espectral, bueno, prácticamente pues se sale del rango, ¿no? Son velocidades por arriba de 300 centímetros sobre segundo, ¿sí? Con un índice de resistencia disminuido, y lo que les decía, la famosa morfología tardus pardus, en donde vemos una aceleración muy lenta sistólica con un aplanamiento del componente sistólico, y pues un alargamiento del componente diastólico, el cual nos va a inferir este índice de resistencia pues disminuidos. Y bueno, así podemos dar el diagnóstico de estenosis de arteria renal. Ahora, en cuanto a las fístulas arteriovenosas, bueno, estas generalmente se dan después de biopsias renales, como método diagnóstico para rechazo renal en aproximadamente un 20%. Generalmente la gran mayoría de estas fístulas se resuelven espontáneamente. Sin embargo, si son fístulas de alto gasto, pues sí pueden ser sintomáticas y pues debutar con hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo se va a ver en el Doppler? Generalmente igual vemos características en mosaico de color en donde está el sitio de la fístula.
Va a haber al análisis espectral vemos una reducción del índice de resistencia en arteria aferente con velocidades picosistólicas y diastólicas muy elevadas. Y en la vena eferente, pues vemos lo que debe ser un espectro venoso, lo vamos a ver alterado. En este caso lo vamos a ver arterializado. En este ejemplo vemos este injerto renal, el cual se observa disminuido de tamaño, de bordes lobulados, con poca diferenciación de la relación córtico-medular. Si se observa, pues prácticamente se encuentra perdida. Hay un engrosamiento del uroterio con una poca de hidronefrosis. Al análisis del Doppler color, pues vemos la disminución importante de la vascularidad, sobre todo a nivel cortical, la cual se confirma a nivel de la aplicación de Doppler poder. Este paciente fue sometido a una biopsia renal para el diagnóstico de rechazo renal crónico. Y bueno, podemos ver ya en la evaluación del Doppler color esta imagen que nos llama la atención, que se observa una imagen en mosaico del color muy turbulenta. No se ve en el Doppler poder debido al alto flujo, pues no lo va a captar el Doppler poder. Y cuando nosotros dirigidamente nos vamos hacia ese segmento, pues vemos esta unión de arteria y vena, la cual a la aplicación de Doppler color se observa el clásico mosaico de color, o el flujo turbulento en las dos partes, y al análisis espectral pues vemos a nivel de esta arteria interlobar que pues es un aumento importante de la velocidad picosistólica, aproximadamente 231, que para ser una arteria interlobar pues está muy aumentada, con un índice de resistencia disminuido. Y en la evaluación de la vena eferente, pues vemos este espectro completamente arterializado. Ahora, en cuanto a las trombosis de arteria renal, bueno, estas generalmente ocupan el 1% de las complicaciones del injerto renal. Generalmente se dan en el periodo posoperatorio inmediato, las podemos evaluar. Se puede presentar también cuando hay un rechazo agudo severo, sobre todo por esta inflamación importante que se da en el injerto. Y bueno, aquí en este ejemplo de trombosis arterial podemos ver que a la aplicación de Doppler color se observa este flujo a nivel de la arteria renal, el cual se corta abruptamente debido a la presencia de un trombo intraluminar y posteriormente, pues prácticamente no vemos vasculatura intraparenquimatosa, ¿sí? Y bueno, a la hora que nosotros damos esta evaluación a nivel de la arteria espectral, pues vemos prácticamente que es un flujo muy pequeño con una diástole prácticamente ausente. Esto debido a las resistencias periféricas. No solamente puede haber la trombosis de la arteria renal, sino también puede haber eventos trombóticos a nivel más parenquimatoso. En este ejemplo vemos clásico ejemplo de un infarto polar, en donde podemos ver la disminución de la ecogenicidad de este lado, del lado interpolar y del polo superior del injerto, con disminución de la ecogenicidad en comparación con el contralateral, disminución del volumen parenquimatoso, y a la aplicación de Doppler color, pues prácticamente vemos ausencia de flujo de este lado del injerto, que con la evaluación de Doppler poder, pues se confirma, ¿no?, que prácticamente este lado, pues no existe flujo. Esto, pues secundario al infarto de una arteria segmentaria. Ahora, en cuanto a la trombosis venosa, bueno, también es una complicación menos frecuente. También se da en el periodo posoperatorio temprano.
En la evaluación del Doppler color, pues vamos a tener ausencia de flujo venoso. En el análisis espectral, sobre todo a nivel arterial, clásico espectro va a ser un flujo diastólico invertido. Esto se debe al aumento de la presión intrarrenal por la falta de retorno venoso. Va a haber un aumento de la presión intrarrenal, lo cual va a condicionar un flujo diastólico invertido, lo cual, si hay una perfusión o esta resistencia es mayor, incluso puede haber también una trombosis arterial, si esta trombosis venosa no se resuelve. ¿Sí? Aquí también vamos a ver a nivel arterial picos sistólicos de alta resistencia y, como les decía, con flujos diastólicos invertidos. En este ejemplo podemos ver este injerto renal que la aplicación de Doppler color pues no presenta vascularidad intraparenquimatosa. Al Doppler poder podemos ver que ya hay flujos lentos también, que también se pueden ver parcialmente en el Doppler poder. Y volvemos al análisis arterial, lo que les decía, que son picos diastólicos de alta resistencia, sistólicos de alta resistencia con el componente diastólico totalmente invertido. Y ya al análisis espectral de la vena, pues prácticamente no vamos a ver flujo. Ahora, en cuanto a las complicaciones médicas, bueno, tenemos el rechazo renal hiperagudo, la necrosis tubular aguda, la intoxicación medicamentosa y el rechazo renal agudo. Todas estas, ecográficamente, son prácticamente indistinguibles. Como nosotros sabemos, el rechazo renal hiperagudo, pues es prácticamente en los primeros minutos. Se da, son diagnosticables generalmente a nivel en vivo, en el quirófano. Podemos ver este tipo de rechazo. La necrosis tubular aguda también, sobre todo esta se da en injertos renales de donador cadavérico, secundario pues a una larga tiempo de isquemia, ¿sí? Pero estas ecográficamente, sobre todo el rechazo renal agudo, pues son prácticamente, pues son iguales, ¿no? Y el rechazo renal crónico, ¿no? Que bueno, pues ya se da de forma, a través de los meses o los años. El rechazo renal hiperagudo, como les decía, se da en los primeros minutos, a las 48 horas. Se debe generalmente a los anticuerpos preformados, en donde hay una trombosis a nivel microvascular con destrucción rápida del injerto, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Bueno, generalmente vamos a ver un aumento de tamaño renal mayor del 30%. Va a haber un aumento de las pirámides, las cuales se van a encontrar mal definidas, una alteración córtico-medular. Estas pirámides van a estar mal definidas. La diferenciación no, por la mismo edema del injerto, pues no va a ser adecuada. Esto va a condicionar un seno renal comprimido, una mala definición del parénquima, incluso puede haber una heterogeneidad con áreas hipoecoicas, áreas ecogénicas, puede haber la presencia de líquido perirrenal y un engrosamiento también del urotelio. Aquí en estos ejemplos vemos este injerto renal, el cual se observa muy aumentado de tamaño, redondeado, de bordes muy abombados, con escaso líquido perirrenal, el cual se observa un aumento a nivel papilar que cuando nosotros lo vemos de forma más focalizada, pues podemos ver estas papilas mal definidas, como les decía, va a haber áreas hipoecoicas con áreas ecogénicas. A la aplicación de Doppler color, vemos también una disminución de la vascularidad a nivel cortical, esto debido al edema del injerto. Y bueno, al análisis espectral, pues vamos a ver espectros de alta resistencia con componente diastólico aplanado o incluso puede estar ausente. Como les decía, la diferenciación córtico-medular va a estar muy difuminada, heterogénea, y al análisis espectral, sobre todo a nivel distal, pues vamos a ver
espectro de alta resistencia en donde el componente diastólico va a estar aplanado e incluso puede estar ausente. Ahora, este tipo de hallazgos del injerto a nivel o del rechazo agudo también lo podemos ver en procesos inflamatorios infecciosos. ¿Sí? Hay que tomar, y como les decía, esta evaluación pues tiene que ser siempre bajo el contexto clínico. Ahora, en cuanto al rechazo renal crónico, tenemos, bueno, este ya se da a través del tiempo, va a haber una pérdida progresiva de la masa nefronal, de etiología isquémica. Generalmente vamos a ver un tamaño, un injerto renal disminuido de tamaño, con contornos irregulares, con pérdida de la relación córtico-medular, ecogénicos, ¿sí? La clásica, imágenes de, pues, en una nefropatía crónica, ¿no? Vemos aquí en este ejemplo de este injerto renal, el cual está disminuido de tamaño, está de bordes lobulados, la diferenciación córtico-medular está prácticamente perdida, está mal definida, puede haber la presencia de hidronefrosis, la presencia también de quistes, ¿sí? Y bueno, la aplicación de Doppler color, vamos a encontrar la vascularidad intraparenquimatosa muy disminuida. Y bueno, al análisis espectral vemos espectros de alta resistencia. Esto no es debido a edema, esto es debido a la fibrosis a nivel parenquimatoso, ¿sí? Vamos a ver espectros de alta resistencia con diástoles prácticamente aplanadas o ausentes, lo que nos va a elevar el índice de resistencia. Y bueno, como conclusión tenemos que el ultrasonido en tiempo real, Doppler color y pulsado, es el método diagnóstico de primera elección en la evaluación de las complicaciones tanto agudas como crónicas del trasplante renal, ¿sí? Ya que nos permite una evaluación de la morfología del riñón de forma integral de los segmentos anastomóticos vasculares como la evaluación de la perfusión renal. ¿Sí? Y bueno, como les decía, es importante siempre integrar todos nuestros hallazgos junto con el contexto clínico para poder dar un adecuado diagnóstico y dependiendo de la complicación, ver si la podemos resolver por ultrasonido, ya sea por drenajes, en las biopsias guiadas y poder dar un buen manejo. Les agradezco mucho el tiempo pues requerido.